Bueno, a las 8:46, a ver, ya son 11, así rápido, 11 congresos locales los que han aprobado esta reforma a la supremacía constitucional, a los que ya le había comentado al principio, se suman, bueno, Oaxaca, ya se lo había dicho en la hora anterior, y Baja California. Rapidez, es prisa absoluta, ganarle a la Suprema Corte en tiempos. ¿Cambia en algo, Gibran? Ahorita regreso a la otra pregunta, pero ¿cambia en algo? Bueno, ellos quieren que cambie en el sentido de hacer retroactiva esta ley, que es una de las cosas más preocupantes, esta reforma. Que es este mismo artículo que citaba yo. El transitorio sentaría un precedente terrible en materia de derechos humanos. Hacer retroactiva una reforma a la Constitución que conculque derechos abre la puerta para hacer lo que uno quiera. Y para ellos... O sea, que ya no se respeten los derechos que adquiriste antes. No, ajá. peor, porque aquí cuando dice, deberán, mira, los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones constitucionales, lo que está diciendo es, todos los amparos que ya ganaron mexicanos contra la venganza judicial, los vas a desechar, los vas a aventar al cesto de la basura, porque esos amparos que interpretaste conforme a derechos humanos y la Constitución anterior, este transitorio... O sea, borrar todo lo que ha pasado. Sí, todo lo que ya le ganaste al litigio a Morena, ahora, con base en esto, te lo quieren aventar al cesto de la basura, pero es inconstitucional, te explico rápido, porque el transitorio es el transitorio de este decreto. Los transitorios norman la entrada en vigor de este decreto, no es un transitorio de la Constitución, por eso nosotros les decimos que lo que tratan de hacer es que con el transitorio arreglan litigios anteriores, presentes y futuros. Eso no se puede. Los transitorios dicen, este decreto se interpreta, se va a aplicar, entra en vigor así, pero es este decreto. Esto no es un transitorio de la Constitución, solo es el transitorio de esta canallada que nos impusieron anoche. Y si quieren establecer el principio de retroactividad sobre derechos humanos, lo primero que habría que hacer es salirse de todas las convenciones de derechos humanos y los acuerdos que el país tenga firmados. Tendríamos que desechar las reformas recientes de este siglo en materia de derechos humanos, y es algo que el oficialismo no se atreve a hacer sino por la puerta de atrás, por este transitorio, por las posibles consecuencias que tenga en la relación con Estados Unidos, sobre todo. Por eso decía que quizás el proyecto del ministro Alcántara es una solución que han encontrado negociada políticamente. Esa es mi esperanza, ¿sí? ¿No? Yo creo que todavía se puede dar, y en ese sentido también tendría sentido lo que declaró la presidenta el día de hoy. Arturo, ¿por qué no? ¿Por qué no llegar a este camino medio, camina a la mitad del puente, la otra mitad y se encuentran? Porque no es legal. A ver, ¿cuál es el proyecto del proyecto González Alcántara Carranca? Las primeras 17 hojas te dice 4 precedentes para decirte por qué en el pasado han votado siempre en contra de que exista la posibilidad de que haya lugar a controversias constitucionales en contra de una reforma constitucional. Pero lo importante aquí es el amparo, que es lo que se va... Y después se avienta una maroma jurídica para justificar las siguientes 20 páginas del proyecto, ¿no? Porque él piensa que la Constitución, ¿no?, ya no hay que verla como una ley susceptible justamente, ¿no?, a tener un juicio de amparo. Eso está desde el siglo XIX, llega incluso en la página 50, fíjate, del proyecto, que esto me parece increíble, a decir, además se violenta lo establecido en el artículo 136 constitucional. ¿Qué dice el 136? Que en caso de rebelión, la Constitución no pierde la esencia. O sea, él lo que está diciendo es que el poder reformador, que en esencia es, o sea, ¿qué buscaba el constituyente en 1917? Oye, que el pueblo tenga una forma de representación clara a través de un poder con reglas claras, mayorías calificadas y la mitad más uno en los congresos locales. Con una protección que venía de antes, que es el juicio de amparo. Y lo que dice González Alcántara Carranca es efectivamente una solución de carácter político y no jurídico. Aquí el ruido... Una aberración jurídica. Es el tema de la ley de amparo. Sí. No. Es que es más que la ley de amparo. A ver, ellos aquí quieren ganar a la mala lo que ya perdieron en tribunales. Fíjate, ¿no? Cuando, y le quieren quitar el... Ahora yo voy a interrumpir a Federico. En efecto, la reforma a la ley de amparo se hace con Peña Nieto, y desde luego que hubo una polémica académica, que incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre cómo podía controvertirse incluso una disposición constitucional cuando no fuera armónica
con el resto de la Constitución. En realidad es un debate que tenemos superado desde el siglo XIX, con uno de los próceres del constitucionalismo que además acompañó a Juárez, que es Ignacio Vallarta, que hizo una famosa comparación entre la institución del habeas corpus, ¿no?, del derecho inglés, y la del amparo mexicano. Y la diferencia, decía justamente, uno es para proteger individuos nada más, el otro protege también la integridad de la Constitución, que no se puede hacer nada que dañe la Constitución en su sistema. Lo que están haciendo es modificar la estructura del Poder Judicial, de la Constitución, y ahora quitar la manera de proteger la propia Constitución que se estableció desde el siglo XIX. Yo coincido con Gibran, pero dos cosas. A ver, déjame traer aquí a la mesa dos argumentos. Uno, ¿por qué dice aquí Arturo que no, que las machincuepas y demás? Vaya, por si le estaba sangrando un poco ahí la lengua después de decir eso, ¿no? Porque nunca había habido alguien que se atreviera a hacer una reforma constitucional que te arrebatara derechos. Y después de la entrada en vigor de la reforma del 2011, la interpretación conforme que tiene que hacer la Corte, que no existía anteriormente, es obligadamente tiene que interpretar todo a la luz de lo que a ti y a todos los mexicanos más les favorece. Ese criterio, aunado a lo que ha dicho Gibran, hace que cambie el contexto. Déjame leerte dos cosas que citamos ayer en tribuna, que ya las conoces, hermano, no te preocupes. El Rasputín de la justicia, Arturo Saldívar, en su voto particular contra una acción de inconstitucionalidad, contra una reforma constitucional, porque la promovió como presidente Morena. Y el Rasputín de la justicia dice: así es claro que el Estado mexicano, a través del legítimo para hacerlo, se autolimitó en una serie de derechos humanos que ya no están disponibles, por lo que una reforma constitucional que restringiera de manera grave tendría que ser invalidada por la Corte. Esto dijo el Rasputín. Y luego citaron a la ministra con retiro y a ver completo, Olga Sánchez Cordero. Y aquí ella te dice, en el amparo en revisión del Centro Especial de Jalisco, ¿qué pasaría si no existiera debido proceso de cada una de las etapas de la reforma? ¿Podría considerarse entonces inconstitucional por esta razón? Si es que hay que cuestionarse la misma, entonces para mí sí, definitivamente sí hay procedencia del juicio de amparo. ¿Por qué lo digo? Porque las acciones de inconstitucionalidad de la oposición que nos quieren arrebatar cuestionan la procedencia. Ayer les volvimos a pedir, MC les volvió a pedir quórum porque estaban votando la reforma sin quórum en la asamblea, no había más de 60 diputados y no quieren probar que hay suficientes diputados a la hora de votar. Y en la sala de armas nosotros pedimos por escrito que se nos acreditara con elementos del canal del Congreso, fisonómicamente, que estaban votando ahí. No nos han podido dar ni pío. ¿En el Senado? En la Cámara. Le pedimos al presidente de la Cámara que nos pudiera probar con videos que estaban ahí y no nos lo ha podido dar, porque el pase de lista de la sala de armas fue con firmas. Sí. Y entonces seguimos en ese debate. Entonces lo que también está litigando la Corte es el procedimiento, no solo el contenido ya lo expuso brillantemente, pero el procedimiento. En ese, hasta el Rasputín de la justicia y la ministra en retiro reconocían que tus derechos te garantizan que si te van a mayoritear a mansalva, lo hagan respetando el procedimiento, cosa que ni siquiera hicieron ni la sala de armas ni ayer. Ustedes pidieron el quórum. Es falso. Hay una publicación de la revista Nexos de 2021 que hace una semaforización justamente de de cómo piensan cada uno de los ministros. Y curiosamente, había dos ministros que pensaban que sí, en la parte procesal podría haber una discusión, pero eran dos, y era Arturo Saldívar efectivamente, y era Juan Luis González Alcántara Carrancá. La ministra Norma Piña, Lainez, por ejemplo, que hoy ya cambió de decisión, y otros 6 ministros más pensaban completamente distinto. Pues para eso es la deliberación en el Déjame judicial. decirte algo. A mí me parece que sería importante preguntarle a los de Acción Nacional y a los de Movimiento Ciudadano, ¿quién los asesora? Porque de veras están en contra de lo que quiere la gente allá afuera. Y yo digo o es para radicalizar el poco segmento popular que tienen, o es verdaderamente porque están perdiendo privilegios. Y les dejo una clase de derecho. El propio amparo no permite hacer un cambio colectivo, hay un principio de relatividad. La fórmula Otero indica que una sentencia de amparo solo tendrá efectos para la persona. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.